Señorías, continuamos con las comparecencias en el día de hoy, dado que veo que está don Javier. Estoy. Muchas gracias. Buenos días. Está don Javier García Fuentes, presidente de la asociación Cota Cero. Está ya con nosotros. La comparecencia sería a las 12:15, pero visto que están los diputados y que está nuestro compareciente amablemente incluso antes de la hora, pues si lo tiene a bien y le parece oportuno, le daría pie al inicio de la comparecencia. Si está de acuerdo, don Javier, procedemos. Quería explicarle que inicia usted la comparecencia con un turno de 20 minutos para abrirla. Posteriormente intervendrán los grupos parlamentarios de menor a mayor representación en la Cámara por 5 minutos cada uno de ellos y finalmente tendrá usted un turno de intervención para cerrar la comparecencia de 10 minutos. Sin más, si usted estima oportuno y conveniente, puede iniciar la comparecencia. Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores parlamentarios. Gracias a todos por la oportunidad. Pues miren, siguiendo un poco el esquema que ustedes nos habían propuesto, ¿no?, de diversos asuntos que se podían tratar, pues voy a proceder a hacer un recorrido cronológico por los mismos, ¿no? Y luego al final, si me lo permiten, pues ya haré algunas observaciones de tipo general que no venían en esta propuesta. Mire, con respecto al sistema de atención residencial, les diría que el sistema, pues miren ustedes, hace aguas por todas partes. Y se ha puesto de manifiesto de forma cruenta con el tema del COVID-19. Y, hombre, nosotros desde Cota Cero vinimos denunciando, ¿no?, desde hace muchísimo tiempo lo improcedente de este sistema para atender a nuestras personas con discapacidad, básicamente porque su voluntad, en la mayoría de los casos, no cuenta para nada. Desfase importante, ¿no?, lo que la Administración dedica a las personas, ¿no?, mediante las pensiones no contributivas, y luego lo que dedica a las residencias a la atención de estas, ¿no? Creo que habría que favorecer la asistencia en el propio domicilio, evitando el desarraigo familiar, con medios humanos, técnicos y económicos suficientes, y sobre todo prestar la debida atención, ¿no?, a lo que es el retorno de la inversión. Un estudio, no sé si ustedes seguramente conocerán, ¿no?, un estudio que hay por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, en el que pues se dice que el retorno de la inversión en empleo y en consumos y en impuestos, pues puede acceder por cada euro, puede ser del 3,62. Y tengan ustedes en cuenta que solo y exclusivamente en impuestos se recuperaría el 37% de la inversión. En todo caso, miren ustedes, hay que mantener la premisa fundamental del derecho a elegir y el derecho a decidir de los propios dependientes y de las propias personas con discapacidad en residencia. Que una cosa, miren ustedes, les voy a decir, una cosa es el interés o la necesidad que puedan tener las familias, ¿no?, aparentemente, pues de resolver un problema que ellos puedan tener en su entorno, y otra cosa, y es lo que yo quiero poner aquí de manifiesto, es atender la voluntad de los propios residentes. Respecto al sistema de cooperación con el tercer sector, pues mire, nosotros pensamos que se produce una lamentable desigualdad entre los centros de titularidad pública con los de iniciativa privada. Los trabajadores no perciben los mismos salarios, tengan o no discapacidad, y los usuarios perciben una calidad absolutamente diferente en el trato y en la atención. Amén de la precariedad que pueda existir en los centros privados por la dependencia de ayudas y subvenciones, esto también es otro tema importante. Los servicios de atención a nuestros mayores y dependientes, cuando deban ser dispensados fuera del ámbito familiar, deben de ser dispensados por la propia Administración y no delegar en terceros. Los terceros, evidentemente, están obligados a buscar rentabilidad, y esto no puede ni debe de ser considerado como un negocio. Lo primero, tenemos que pensar en la calidad y en el bienestar de nuestros mayores, de nuestros dependientes.
Respecto de la política de asistencia a colectivos vulnerables, protocolos en centros de día, residencias, centros de menores y centros de servicios sociales, pues mire, yo les diría pues la conclusión del punto anterior, es decir, que como punto fundamental se respete la voluntad del mayor dependiente o con discapacidad frente a otros intereses externos como pueden ser los de la familia, ¿no? Respecto a las políticas culturales, ustedes sabrán, y educativas, perdón, ustedes sabrán que la propia Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es clara respecto a la inclusión en los centros ordinarios. Sin embargo, la experiencia nos indica que esto no puede ser un traje a medida y que le venga bien a todo el mundo. Habrá casos en que por su singularidad esté especialmente recomendado en los centros especiales de empleo y otros no, evidentemente. Lo fundamental es escuchar y respetar a los afectados y a sus familias en cada caso. En lo referente a la cultura, indicar que la falta de accesibilidad condiciona esta posibilidad de forma lamentable. Un ejemplo, pues mire ustedes, yo no sé si ustedes tienen conocimiento, pero por ejemplo en los cines. ¿Saben ustedes que en los cines, en la mayoría de los cines, se nos reserva a las personas con discapacidad la primera fila, ¿no? De tal manera que ese es el único emplazamiento en el que podemos ir al cine. Pero claro, yo, mire usted, yo estoy acostumbrado a ir al cine con mi familia, yo voy con mis hijas o voy con mi mujer. Y como ellos sí tienen otras posibilidades, ellos se niegan rotundamente a posicionarse en la primera fila, entre otras cosas porque deberíamos de llevar de serie un collar impuesto para evitar alguna fractura de tipo cervical. Y luego, pues fíjese, con respecto a la accesibilidad en el patrimonio, pues, hombre, como yo tengo un ejemplo muy claro de hace muy poco, que ustedes seguramente a todos les sonará, que es el reciente patrimonio de la humanidad en la ciudad de Córdoba, ¿no? Que es la ciudad de Medina Zahara. ¿Saben ustedes que este complejo arqueológico solo es visitable de forma accesible en un 1%? Mire usted, yo entiendo que esto, en fin, y claro, me dicen, hombre, es que esto es un yacimiento, que ustedes, hay otros sitios, yo siempre lo pongo de ejemplo, que es el tema de la necrópolis judía de la localidad de Lucena, en Córdoba. No sé si ustedes lo conocerán, pero si no lo conocen, yo les invito a que lo hagan, porque es un emplazamiento absolutamente accesible. Y lo que para nosotros es imprescindible, para los demás es comodidad. Respecto al desarrollo del Pacto de Estado sobre la violencia de género y el Pacto andaluz sobre ayudas sociales, hombre, mire ustedes, yo le diría que en el año 2019 murieron en España 85 dependientes diarios con derecho reconocido y sin recibir la prestación o el servicio que les correspondía. Pero es que lo que va de año estamos todavía peor. Vamos por 106 muertes diarias. Esto, señorías, es deleznable. Desde esta tribuna nosotros también reivindicamos la atención y la consideración necesaria, ¿no? Fíjense, un pacto de Estado por la discapacidad y la dependencia también estaría bien, o en su caso, por la accesibilidad. Porque miren ustedes, la accesibilidad es un derecho vehicular que nos reconoce la propia Convención Internacional y es un derecho que nos puede limitar o incluso impedir el acceso al resto de derechos que la Constitución reconoce a los españoles, como puede ser, comentábamos antes, el acceso al ocio, el acceso a la justicia incluso. Para ustedes todavía hay sedes judiciales con problemas de accesibilidad y tienen que bajar el juez y el secretario tiene que bajar a la puerta de la calle para atender a la persona en silla de ruedas porque no puede acceder a la sala de vistas. La accesibilidad para nosotros es un derecho vehicular y como tal entendemos que es absolutamente prioritario. Respecto a la lucha contra la pobreza infantil y la violencia contra la infancia, pues mire usted, nosotros entendemos que toda la ayuda que haya en este campo es poca, pero al mismo tiempo deberíamos decir que debería de ir acompasada con acciones dedicadas a erradicar pues, otras cuestiones paralelas que hay de la economía sumergida, más que nada para garantizar que la ayuda llegue a quien verdaderamente lo necesite, cosa que no sucede en este momento. Respecto a la financiación y la sostenibilidad del sistema de la dependencia, pues usted obviamente falta recursos, pero es que lo peor es que los que hay se aplican de forma poco eficiente. Fíjense ustedes que en lo relativo a la asistencia domiciliaria es un sinsentido, ¿no?, que las administraciones dediquen una media de 14 euros por hora a las empresas intermediarias, cuando las trabajadoras que realizan el trabajo efectivo cobran algo más de 6 euros la hora.
Esto obviamente será un negociete para algunos, pero lo que está claro es que desmotiva a las empleadas finales y el dependiente ve como los servicios dispensados son cada vez de peor calidad. Existen otros modelos, es que hay que decirlo alto y claro. Nosotros en sede parlamentaria ya lo dijimos en otra ocasión, que existen otros modelos de gestión. El modelo holandés y el modelo suizo, donde una vez la administración le reconoce al dependiente el número de horas que necesita, bueno, pues le dispensa un cheque por el importe del mismo, de manera que es el propio dependiente el que contrata a su asistente, a quien él considera que se ajusta mejor a sus necesidades. No son necesarias, además de no deseadas, estas intermediaciones onerosas para nada, ¿no? Respecto de la coordinación de los servicios públicos con administraciones locales, eficiencia del sistema de justicia. Pues mire, yo les diría, señorías, que hay que buscar sistemas que desburocraticen el sistema, ¿no? Y valga la redundancia. Hay que otorgar el protagonismo de la gestión a los propios dependientes y sus familias. Y respecto a la justicia, pues fíjese, muchísimo que decir. Fíjense, por ejemplo, que mientras que en la Comunidad Autónoma de Madrid existe una fiscalía especializada en discapacidad y mayores, con dedicación exclusiva y con cinco fiscales adscritos, en Andalucía, perdón, solo tenemos un fiscal, que además de atender su cupo ordinario de trabajo como cualquier otro fiscal, debe hacer un sobreesfuerzo para poder atender las cuestiones propias de la discapacidad y mayores. Esto, señorías, es absolutamente indignante. El agravio comparativo entre Madrid y Andalucía es insostenible, máximo cuando en Andalucía tenemos 1 millón más de habitantes, con unas condiciones socioeconómicas objetivamente más depauperadas, y claro, desde Cota Cero estamos liderando diversas acciones para que se cumpla lo prometido por el Gobierno de España en su Real Decreto 255/2019, en lo concerniente a la puesta en marcha de la Fiscalía de Sala para la Discapacidad y Mayores. A modo de ejemplo, la adhesión a esta campaña institucional que promovía Cota Cero, pues se produjo en esta misma casa, en el Parlamento de Andalucía, el pasado 5 de febrero de 2020, y que seguro que muchos de ustedes recordarán. Esto evidentemente es política nacional, pero nosotros en Andalucía sí que podemos articular las medidas necesarias para equipararnos con Madrid en lo referente a la Fiscalía para la Discapacidad y Mayores, dotándola de recursos humanos, técnicos y económicos suficientes y, sobre todo, garantizando su dedicación exclusiva a la discapacidad y mayores, al igual que sucede en otras fiscalías, señorías, como en menores o en violencia de género. A modo de ejemplo, en Madrid les puedo decir que se han abierto más de 2.000 diligencias informativas en el año anterior, mientras que en Andalucía pues estamos hablando de unas 60. Fíjense ustedes la diferencia, ¿no? Con 1 millón más de habitantes, con una sociedad mucho más depauperada y más necesitada, y sin embargo solo 60 diligencias de investigación. Con respecto a la conciliación y al teletrabajo, pues mire, esto puede ser una gran medida para las personas con discapacidad, debido fundamentalmente a los problemas de movilidad que comportamos. Y igualmente habría que poner un plan para jubilar anticipadamente a los empleados públicos con personas con discapacidad y o dependientes a cargo. La participación ciudadana y el voluntariado, pues mire, hay que buscar nuevos sistemas de participación ciudadana. Según los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística, solo el 5% de las personas con discapacidad se encuentran representadas en asociaciones, federaciones, confederaciones, en fin. Y si le aplicamos el coeficiente de la multiafiliación, esto todavía sería mucho menos significativo. Esto nos invita, señorías, a hacer una reflexión, más que nada por no dejar fuera al 95% del colectivo en lo referente a las decisiones que nos afectan a todas las personas con discapacidad. Y luego, pues, la figura del voluntariado, pues mire, la consideramos del máximo interés y entendemos que debe de ser protegida y estimulada. Medidas de inclusión social para las personas con discapacidad. Pues mire ustedes, de todos es conocido el sobrecoste que experimenta una familia en la que en su seno se encuentra una persona con discapacidad. El sistema público debe mitigar esta desigualdad generada aplicando medidas de acción positiva que contribuyan a mejorar esta situación. Por ejemplo, pues miren ustedes, hacer extensivos los derechos reconocidos a las familias numerosas
pues a las personas con discapacidad mediante la política de bonificaciones en nuestra comunidad autónoma. O dicho de otra manera, que sea condición necesaria y suficiente la existencia de un miembro con discapacidad en el seno familiar para la obtención del reconocimiento. Y luego, si se quiere, pues mire, discapacidad entre el 33 y el 65% podríamos considerar la de carácter general, y personas con discapacidad con mayor del 65% de discapacidad, pues considerarlas de carácter especial. Luego, pues es eliminar el copago farmacéutico a las personas con discapacidad. Eso es otra cosa. Y mire usted, las comunidades de Canarias lo están haciendo. Yo no sé aquí en Andalucía por qué no podemos tocar este tema. Me parece que es un tema que es de justicia, ¿no? Entre otras cosas, porque miren ustedes, muchos de nosotros hemos sido trabajadores y hemos estado contribuyendo al sostenimiento del sistema durante toda nuestra vida profesional. Y claro, lo hemos hecho pues con una relativa ilusión, pensando que cuando nosotros nos llegara la hora y estuviéramos en un estado de necesidad, pues que el Estado a nosotros nos ampararía. Y mire ustedes, eso evidentemente no es así. Ahora las personas con discapacidad que tenemos pensiones contributivas, tenemos que hacer frente al copago. O sea, que hemos pagado antes, tenemos que seguir pagando después. Pues mire, luego pues cosas muy sencillas que a mí me parecen de una nimiedad poco menos que absoluta, y es, por ejemplo, incluir a las personas con discapacidad en la tarjeta 65 y concederle pues los derechos que van adscritos a esta tarjeta. Otro tema, pues fíjense ustedes, la prescripción automática de las prestaciones ortoprotésicas a las personas con discapacidad cuando se produzca la amortización técnica del producto, cosa que no sucede ahora y que nos complica muchísimo el renovar este tipo de apoyos técnicos que nos permiten pues equipararnos al resto de la ciudadanía en cuanto a nuestra vida normal, ¿no? Y luego, pues mira, respecto al tema de la integración laboral, pues mira, hay que priorizar, ¿no?, medidas de carácter cualitativo frente a las de tipo cuantitativo, que son las que se vienen realizando en los últimos años y que a sus pobres resultados nos referimos. Y no sé, puesta en marcha, por ejemplo, mira otro punto importantísimo, la puesta en marcha del régimen sancionador ante los incumplimientos flagrantes y reiterados en materia de accesibilidad. Esto está descrito, mire ustedes, en la Ley 4 de 2017 sobre los derechos de las personas con discapacidad en Andalucía, o en el Real Decreto Legislativo 1/2013 a nivel nacional. Luego, mire ustedes, hay otro tema que, hombre, que a nosotros nos molesta muchísimo, y es que se habla mucho de memoria histórica, y claro, se habla de personas que han desaparecido, pero recuerden que entre la década de 1955 y 1965 en España hubo otra pandemia, la de la polio, que por negar la mayor afectó a más de 25.000 personas, de las cuales a día de hoy todavía sobrevivimos cerca de 3.000. Hasta la fecha, sin reconocimiento ni reparación, y abandonados a nuestra suerte en un sistema de salud que nos ignora. No se trata, señorías, de reescribir la historia, pero sí de prestar las ayudas y los recursos técnicos y económicos necesarios para mejorar significativamente nuestras condiciones de vida. Las personas con discapacidad sobrevivientes de la polio todavía estamos aquí, y estamos, señorías, más que hartos de mendigar dignidad y respeto. En fin, no quería ya, para terminar, simplemente, terminar y darle la palabra a mi compañero Juan Romero, que también quiere decir alguna cosilla, y indicarles, pues nuestro agradecimiento, hombre, y nuestro reconocimiento a la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía por la forma en la que está gestionando todo el tema del COVID-19, porque si, en fin, a los datos nos remitimos, mire usted, en Andalucía la verdad es que, hombre, la siniestralidad, por llamarlo de alguna manera, no ha sido muy relevante, lo cual se debe sin duda al buen trabajo tanto de nuestro consejero como hasta al último médico, al último facultativo, incluso al personal de limpieza de las instituciones sanitarias. Nuestro agradecimiento y nuestro agradecimiento. Le cedo, si les parece bien, señorías, la palabra a nuestro compañero Juan Romero. Muchísimas gracias. Gracias, señor García Fuentes. Bienvenido, señor don Juan Romero Cruz. Puede usted intervenir, todavía le queda tiempo. Sí, hola, buenas tardes, señoría, señor presidente, señorías, señoras y señores diputados. Yo soy Juan Romero, vengo de Mena, en la provincia de Córdoba. Soy miembro de la Junta Directiva Nacional de Cota Cero. Agradecerles ante todo que nos hayan permitido comparecer en este foro para explicarles cómo ha sido y cómo es el día a día de nuestra vida en los tiempos del COVID. Cómo se está gestionando el sector de la discapacidad ante esta pandemia
que nos está asolando a todos. Hay un dicho popular que reza que no hay mal que por bien no venga. Y esto es lo que está ocurriendo con nosotros a consecuencia de los meses de confinamiento que la población en general ha tenido que soportar. Digo esto, señorías, porque nosotros ya sabemos lo que es estar confinados. Señorías, siguiendo las estadísticas nacionales en Andalucía, hay 18.000 personas confinadas de por vida en su domicilio. Y señorías, me van ustedes a perdonar, pero los responsables de esto es la clase política. Estas personas no están encerradas en vida a causa de su discapacidad. La discapacidad cambia su forma de desplazarse. Hace diferente el cómo se desplaza, pero lo que verdaderamente limita sus movimientos y con ello su vida son las barreras. Las barreras arquitectos urbanísticas que quienes nos gobiernan ponéis o permitís pongan en las ciudades que son de todos. Pero además estas barreras que permiten están infringiendo las leyes que ustedes mismos, señorías, habéis legislado. Este es el verdadero virus de las personas con movilidad reducida. Para nosotros, esta es la pandemia que está asolando nuestro país. Nosotros, señorías, ya llevamos años haciendo cola en las tiendas esperando que nos atiendan en la calle, porque los responsables han permitido en una absoluta dejadez de sus obligaciones que los establecimientos comerciales abran sus puertas, pero no para todos los públicos. Nosotros, señorías, nos indignamos más si cabe cuando escuchamos a las personas protestar porque no se les permite hacer uso de los aseos públicos a causa de esta alarma sanitaria. Nosotros, cuando podemos entrar en los aseos, tenemos que compartirlo con cajas de refrescos, barriles de cerveza, cubos de la limpieza o archivadores de documentos antiguos. Y que no les cuenten, señorías, que podemos viajar por tierra, mar y aire. No tenemos tiempo en esta comparecencia para explicarles la humillación que es para nosotros viajar. Con esta pandemia ya es la segunda que muchos de nosotros hemos pasado. Me refiero a la polio por los años 50 o 60, como ya decía nuestro amigo Javier. Pero les podemos asegurar que ninguna tan grave y limitante como la situación en la que se encuentra España en cuanto a la barrera se refiere y, por supuesto, Andalucía. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, señor Romero. También, señor Javier, tenemos dos turnos a continuación de los grupos parlamentarios. El Grupo Parlamentario Vox, señora Mulas. Señor presidente, soy yo, voy a intervenir yo. Muy bien, señora Gil, no la veía, ahora sí la veo. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor García, don Javier, muchísimas gracias por su comparecencia hoy en esta reunión telemática. Muchísimas gracias también por la amplísima información que nos ha dado. Como ya saben, yo pertenezco a la Comisión de Discapacidad. No es la primera vez que hablamos de muchísimos temas. Desde luego, ha expuesto aquí temas que tenemos que hablar muy detenidamente y quizás muy detalladamente, porque cada propuesta tiene para hablar mucho rato. Pero, don Javier, yo le agradezco hoy su comparecencia. Espero que nos haga llegar el informe con sus anotaciones y con sus cosas expuestas aquí. Y yo, pues nada, darle de nuevo las gracias, que cuente con nosotros, porque sí que estamos en contacto. Creemos que se pueden solucionar muchísimos problemas de los que ha expuesto, porque son de verdad cuestiones de querer solucionar cosas. Muchas veces no hace falta tantísimo dinero para solucionar cosas, para hacer la vida más llevadera. Señor García, muchísimas gracias y, como le digo,
estamos en contacto. Gracias, señora Gil. Turno de intervención del Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora López Romero. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, Javier, Juan y Javier. Como siempre, me encanta hablar con Cota Cero, una organización que no nos conocíamos, pero desde que nos conocimos hemos tenido una conexión muy especial porque evidentemente sois una organización muy comprometida por la accesibilidad y por la dignidad y de todas las personas con discapacidad. Evidentemente comparto todo lo que podéis decir, evidentemente tengo discapacidad y no me voy a tirar piedras sobre mi tejado. Y tenéis razón en una cuestión. El tema de la dependencia, la ayuda a domicilio y tal, hay mucho que mejorar. De hecho, este gobierno lo sabe hasta el punto que en uno de los consejos de gobierno se hizo un documento para instar al gobierno de España por ese pacto de Estado, por el sistema de la autonomía personal y la atención a la dependencia que vosotros estáis hablando aquí. Porque no puede ser que Andalucía, siendo la extensión que tiene, que es prácticamente como Portugal, esté financiada por el gobierno de España en un 19% en dependencia. Este gobierno, esta comunidad autónoma está asumiendo el 82% de la financiación en dependencia. Y eso tenemos que luchar todos y cada una de las personas que queremos una vida digna para todas las personas que sean dependientes o que tengan una situación de discapacidad y dependencia. Una situación igualmente. Nosotros tenemos que tener el apoyo que se debe de tener por parte del gobierno central, porque esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si te falta dinero de un sitio, al final tienes que sacarlo de otro. Y no puede ser. Y sí, puedo estar de acuerdo contigo, Javier, en equipararnos a Madrid, pero ¿por qué no ser mejores? ¿No? ¿Por qué no superarles? Si puede estar en nuestra mano, ¿no? Si tenemos compromiso y ganas de poder hacerlo y contamos con los apoyos de los gobiernos que ahora mismo tienen que apoyarnos, como es el central, ¿por qué no llegar a ser mejores en esas políticas sociales que nosotros tanto demandamos y hemos demandado desde el tejido asociativo? Sin más, yo doy las gracias por estar aquí, por todas vuestras aportaciones y el documento de Cota Cero, por supuesto, enviarlo para poder incluirlo en la recuperación de la COVID y seguir, yo sigo animando, de verdad, de corazón os lo digo, a que sigáis luchando y peleando por las personas con discapacidad y por esa accesibilidad y que esa ley 4/17 se empiece a cumplir de verdad, que se cumpla de verdad, pero no solamente en Andalucía, sino en toda España, ¿vale? Así que muchísimas gracias y como siempre, es un placer. Un beso. Gracias, señor López Romero. Turno de intervención del Grupo Parlamentario Popular, señora Espinosa. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Javier y don Juan, por sus aportaciones, por su intervención, que han sido casi un soplo de aire fresco, porque han traído reflexiones nuevas, originales, y reflexiones que no había escuchado todavía en esta comisión y estoy asistiendo a sus trabajos desde el principio. Me ha llamado, voy a empezar por el final, me ha llamado mucho la atención que ambos han hecho referencia a que esta es su segunda pandemia, porque la primera que sufrieron fue la de la polio. Esto todavía no lo habíamos escuchado en esta subcomisión de la comisión principal y me ha parecido muy interesante. Hacen reflexiones como las que están haciendo otros colectivos. Tenemos claro que el sistema de dependencia hay que mejorarlo, que hay que mejorar el reconocimiento, que hay que mejorar las prestaciones de la dependencia, que nos faltan plazas, que los dependientes y discapacitados llevan años confinados en las puertas de las tiendas sin poder entrar a un aseo. Esto es lo bueno, además lo he anotado, que no hay mal que por bien no venga, ha dicho creo que don Juan. Es decir, la pandemia no ha igualado en pérdida de derechos y pérdida de libertades. Yo lo he anotado y se lo trasladaré a mis compañeros del Grupo Parlamentario Popular. Y coinciden ustedes con las demás entidades sociales en todo o en casi todo. Me anoto el fiscal de discapacidad,
y me anoto la pandemia de la polio. Y de hecho le quiero preguntar, en cuanto a las personas afectadas por esa polio hace ya 40, 50, 70 años, eh, tenemos nosotros, tenemos nosotros que tener, tenemos nosotros que tomar alguna decisión especial porque esa enfermedad haga que tenga unas necesidades especiales que nosotros a lo mejor no hemos detectado, no hemos puesto nombre y apellido y que tendríamos que haberlo hecho ya. Esa es mi pregunta. Agradecerle muchísimo su intervención y decirle que en el Grupo Parlamentario Popular vamos a estudiar su documento con mucho interés. Muchas gracias. Gracias, señora Espinosa. Señor García, señor Romero, tienen 10 minutos para intervenir y cerrar la comparecencia. Muy bien. Bueno, si me lo permite el compañero Juan, empiezo yo a comentar algunas cosillas. Muchas gracias, señor presidente. Ana Gil, encantado de coincidir contigo una vez más. Ya sabes que nos tenemos un aprecio importante porque tenemos mucho en común. Hemos vivido con una cierta proximidad, no todo lo relativo al tema de la discapacidad y la angustia, ¿no? La angustia que puede ocasionar en un momento determinado. Efectivamente, os mandaremos el documento de resumen de esta intervención de hoy, pero, hombre, ya, no sé, yo les anticipo a todos que ya en su momento, cuando compadecimos en la Comisión de Discapacidad, pues también allí, no sé, hicimos un alegato, digamos, creo que muy generoso y muy extenso sobre temas que se tendrían que poner en marcha. Y es que desde ese momento hasta hoy no tenemos la más mínima constancia de que algo se esté moviendo. Y es que, miren, señorías, es que en los últimos años, en los últimos 30 años, pues estamos mareando la perdiz de una manera inmisericordia con los temas de la discapacidad. Miren ustedes, hay congresos, seminarios, en fin, ha habido 14.000 historias habidas y por haber. Hay 14.000 asociaciones subvencionadas, en fin, miren ustedes, hay la de Dios, pero las condiciones de las personas con discapacidad siguen siendo muy pésimas. Entonces, miren ustedes, habrá que cambiar un poco la forma de reflexionar, porque, como decía Albert Einstein, hay una frase que a mí me gusta mucho de él y es que decía que hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes es un tremendo error. Bueno, pues estamos en esa tesitura en las últimas 3 décadas. Entonces yo me gustaría que en esta oportunidad y en esta nueva legislatura, pues hombre, que tuviéramos la fuerza, ¿no? y la sobriedad necesaria para intentar sacar adelante cosas, hombre, que no beneficien tanto a las asociaciones, que bueno, mire usted, que para mí eso es irrelevante, pero que sí que beneficien de una manera clara e inequívoca a las personas con discapacidad, que son las que sufren la marginación. Muchas gracias, Ana Gil, por su intervención, de verdad, muy agradecido. Y Mercedes López, ¿qué te voy a decir, Mercedes, compañera nuestra en la discapacidad? ¿Qué te voy a decir yo que tú no sepas? ¿Qué te voy a decir que no sepas? Pero lo que sí te rogaría es que, ya que tenemos este lujazo, ¿no? El lujazo tan impresionante de tener a una persona con discapacidad en el Parlamento, que no permitamos bajo ningún concepto que tu paso por el Parlamento sea un paso que no deje sustancia, que no deje huella, sino todo lo contrario. Tenemos que procurar, y tú sabes que nos tienes allá a tu lado para lo que consideres oportuno. Tenemos que hacer cosas, tenemos que ir eso, atendiendo a cosas concretas, dejarnos ya de liturgias, de filosofías, trascender a todo eso y decir, no, nosotros vamos a hacer cosas concretas, ¿no? Y vamos a ir, a lo mejor poquito a poco, pero cosas concretas y cosas que efectivamente respondan a las necesidades de las personas con discapacidad. Creo que es una oportunidad histórica, Mercedes, y tenemos que aprovecharla. Tú ya sabes que nos tienes incondicionalmente a tu lado y que todo lo que sea apoyarte, pues sabes que vas a contar con ello. Y luego cuando me decías de Madrid, que me decías, Madrid, a Madrid la tenemos que superar. Y yo digo, caramba, primero vamos a equipararnos. Y cuando estemos equiparados lo superamos. Pero es que ni siquiera estamos en la primera fase, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos que apretarnos un poquillo el cinturón. Muchas gracias, Mercedes. Ya como sabes, un placer siempre coincidir contigo en cualquier ámbito y en cualquier espacio. Es de verdad todo un honor. Bueno, pues a Rosalía Espinosa, a nuestra amiga del Partido Popular, que gracias también por su intervención.
nos ha planteado usted una pregunta que a mí me ha encantado. Dice, ¿qué podíamos hacer por la gente de la polio? Efectivamente, la gente de la polio somos los grandes olvidados. Pero fíjese, los grandes olvidados, pero a todos los niveles. Fíjese, por ejemplo, en sanidad. En sanidad yo le comentaba a nuestro consejero, bueno, pues no sé, con el tema de las mascarillas, por ejemplo, que saben ustedes que se van a dispensar a mayores y dependientes, ¿no? Y yo le decía, bueno, mayores y personas con discapacidad, ¿no? Ya, y se nos ha pasado. Sabemos que lo van a soslayar, porque con Jesús Aguirre, hombre, tenemos un profundo aprecio, sabemos que es un grandísimo profesional, es un conocedor de la medicina, porque él ha trabajado en la medicina durante muchísimos años de su carrera profesional, y sabemos que lo va a solucionar, ¿no? Pero es lo que pasa, ¿eh? ¿Y de qué podremos hacer? Pues fíjense ustedes, yo no tengo culpa de haber tenido polio toda mi vida. ¿Saben ustedes que yo hasta los 4 años y medio no me pude poner de pie? Es que a mí me dio a los 6 meses y medio de nacido la polio. Bueno, pues yo hasta los 4 años y medio no me pude poner de pie, con un aparatito de estos de hierro que nos ponen en la pierna, ¿no? Y que intentamos dar algún que otro paso. Imaginen ustedes la dificultad, ¿no? Para todo, ¿no? Y luego ya, pues, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Acceso a la educación, en fin, no sé. Es que a veces, no sé, yo tengo la sensación de que la sociedad, pues no sé, que nos considera como nosotros responsables o culpables de estar como estamos. Y nos dice, bueno, pues allá ustedes con su suerte. Y nos dejan así a nuestro libre albedrío, ¿no? Y, hombre, y yo creo que esto merece una reflexión profunda, porque poder hacerse se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, lo que les comentaba antes, el tema de las prescripciones ortoprotésicas. Mire usted, hace 10 años en la Junta de Andalucía el proceso era automático. Pero mire, esto se ha ido recrudeciendo con una falsa sensación de intentar, ¿cómo le diría yo a ustedes? Pues no sé, no diría rentabilizar, pero sí de gestionar de forma más eficiente el servicio, pues han ido recrudeciendo todo el proceso, hasta tal manera que muchas personas se quedan por el camino y no pueden culminar. Esto, señorías, es una indignidad y una ignominia para las personas con discapacidad. Entonces, pues mire, eso es lo que se puede hacer. Por ejemplo, renovar el tema de las prestaciones ortoprotésicas. Fíjese usted, el tema de lo que ya hablaba de la equiparación, ¿no?, de las personas con discapacidad a los derechos que tienen reconocidos las familias numerosas. Pues mire ustedes, me parece que es una cosa tan básica, ¿no?, y tan elemental. Mire usted, que nosotros que estamos obligados, ¿no?, ustedes lo saben, por la falta o los problemas de movilidad, estamos condenados a tener que usar más el transporte público que una persona normal. Pues mire usted, las familias numerosas tienen un descuento, por ejemplo, en el uso del transporte público. A ver, ¿por qué nosotros no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso, pero vamos, hablamos de muchas más cosas. Hablamos, por ejemplo, de los impuestos de bienes inmuebles, ¿no?, del famoso del IBI, ¿no?, que usted sabe que para las familias numerosas sí hay unas exenciones. Para las personas con discapacidad, mire usted, está por ahí que no. Y entonces, pues sí, sabemos que esto aunque sabemos que son normativas de ámbito nacional, pero los ayuntamientos, a través de la política de bonificaciones, pues lo pueden soslayar. Igual que la Junta de Andalucía, por ejemplo, podría soslayar también los temas, por ejemplo, del copago farmacéutico, por ejemplo, ¿no?, que es otro tema, ¿no? Quitarnos el copago farmacéutico. Mire usted, yo cuando estaba trabajando, yo me acuerdo que los abueletes pues no tenían que pagar nada, ¿no?, por los medicamentos, ¿no? Y yo, pues hombre, yo lo contribuía al sistema con una cierta alegría, ¿no?, en el sentido de decir, bueno, cuando a mí me toque, el sistema también a mí me arropará, ¿no?, y me protegerá. Y entonces, pues mire usted, resulta que no, que hemos llegado a esta situación y dice, no. Y ahora, si tú tienes una paguita que es un poquito mejor que las no contributivas, pues tú tienes que pagar, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se pueden hacer. De todas formas, ya les digo que uno de los ruegos, hombre, que yo haría ya para finalizar todo esto, es que todo lo que hemos hablado aquí, que se pueda trasladar, ¿no?, mediante proposiciones no de ley o lo que corresponda, para solucionar cuestiones de tipo objetivo. Es decir, no seguir hablando. Ya les digo que desde la última comparecencia que hicimos en la Comisión de Discapacidad hasta la de hoy, pues no hemos experimentado ningún cambio, ¿no? Y entonces, pues nosotros necesitamos experimentar cambios. Así es que, señorías, muchísimas gracias de verdad por su atención. Le cedo la palabra a mi compañero Juan Romero por si considera oportuno decir alguna cosa. Muchas gracias. Bueno, pues señor Romero. sí. Bueno, yo en principio agradecer esta, digamos, propina de tiempo que nos han dado al final, porque la verdad no me gusta abusar y contar siempre lo mismo, pero me ha sorprendido mucho lo que ha dicho la representante del Partido Popular, creo que ha sido, que se ha sorprendido de todo lo que nosotros le estamos contando. Bueno, nosotros le estábamos contando las migajas de la discapacidad
y de la discriminación. Yo siempre lo he dicho y estoy totalmente convencido que nosotros somos el sector de esta sociedad que más discriminado estamos, seguro, no hay duda alguna. Por lanzar unas pildoritas más, sanidad. Hace 2 días me hicieron una audiometría y tuvieron que callar al público que había allí para poder pasar, porque la cabina de la audiometría es accesible para una persona. Y como esto, infinidad de cosas. En sanidad, por ejemplo, sabéis que en Andalucía no hay ningún ambulatorio, ningún centro médico que tenga para podernos pensar. Creo que hay... Disculpe, señor. Un problema técnico. Por ahí y tiene el micrófono abierto, ¿eh? Micrófono abierto. Sí, estamos intentando que nos cierre. Bueno, y en justicia, por como ya dijo mi amigo Javier hace poco, en justicia yo he presenciado bodas en la calle, bodas en la puerta de la sede judicial. Yo la he presenciado hace 4 o 5 años. Pero yo quisiera con esto, yo siempre termino mi intervención poniendo un ejemplo de ciudad que es distinta a todas las ciudades de España, a todas. Quizás me vaya a tachar de chauvinista, porque voy a hablar de mi ciudad, por supuesto. Os puedo asegurar que no es chauvinismo ni es simplemente constatación de la verdad. Lucena es la ciudad más accesible de España. Y Lucena es más accesible porque ha tenido el coche está estupendamente, que es muy bueno. Que están concienciados con la accesibilidad. Lo que te he dicho, lo que a ver si la Está puede entrando otro micrófono, están tratando de solucionar. Sí. Lo que os estaba diciendo. La legislatura anterior tuvimos un concejal delegado de accesibilidad que la verdad se merece un monumento. Solamente con 2 palabras, solamente con una intervención delante de las cámaras de la televisión local, una intervención de minuto y medio no llega, dejó claro que el 4 de diciembre de 2017, hace ya 3 años, dejó claro que esa era la fecha tope para que todos los comercios que pudieran, sin los ajustes razonables, que pudieran, tenían que ser accesibles. Y así fue. Hemos pasado eran de 36 comercios accesibles hace 5 años a más de 700. Y no se ha caído el mundo. La red comercial de Lucena sigue funcionando. No ha caído el mundo. No ha habido ninguna... Esto es gobernar. Sin mirar la urna de reojo y teniendo que hacer lo que la ley dice. Porque en el decreto 1/2013 la ley dice que el 4 de diciembre era la fecha tope para que todas las instalaciones, comercios y servicios fueran accesibles para todo tipo de personas. Y eso no se ha cumplido nada más que en Lucena. Y lo pongo como ejemplo para que no me digáis que no se puede. Si no se puede es porque no se quiere. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, señor Romero, señor García, por su comparecencia, por la claridad en la exposición de lo que nos proponen, ¿no? Y de sus reivindicaciones. Y le ruego que nos haga llegar el documento a la comisión, más allá de que hayan comparecido en el Parlamento de Andalucía, antes seguramente algunos de los diputados que la componen, pero esto es un órgano distinto, tiene un mandato muy concreto del Pleno del Parlamento de Andalucía dentro de la Subcomisión de Políticas Sociales y demás servicios esenciales, y se elaborará un dictamen en el que con toda seguridad los grupos parlamentarios incluirán su propuesta. Muchas gracias por haber comparecido en el día de hoy en la comisión. Muchas gracias a ustedes. Muy amables.